el riesgo, el porcentaje de acierto, el ratio beneficio-riesgo, todos estos parámetros son tan importantes que simplemente un 10% de diferencia de porcentaje de acierto en una estrategia puede pasar de hacer que ésta gane bastante rentabilidad, como estáis viendo aquí en pantalla, a realmente, literalmente, perder todo. ¿Quieres saber cómo funcionan estas combinaciones en tu estrategia? ¿Quieres saber cuánto arriesgar en tus estrategias? Quédate porque empezamos. Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo para Secretos del Mercado. Yo soy Emilio, swing trader en acciones americanas, y hoy vamos a ver un aspecto tan importante como es el riesgo del trading en la probabilidad de ruina, y vamos a ver ciertas preguntas que os soléis hacer, como cuánto debéis arriesgar en cada operación, cómo debéis hacer para no perder la cuenta, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a trabajar con un Excel que tienen los alumnos de Secreto del Swing Trading, los alumnos de la comunidad privada, y que es bastante útil para ir jugando, para ir haciendo diferentes combinaciones de riesgo y ver cómo eso afectaría a nuestra cartera. Empezamos por esta pestaña, la voy a explicar brevemente para que se entienda, y luego vamos a jugar un poco con este porcentaje de riesgo, que es lo más interesante. Aquí vemos una tabla en la cual vemos cómo se distribuyen las operaciones. Esto sería la primera operación, segunda operación, etcétera. Aquí ponemos una cantidad inicial de la cartera. He puesto una cartera de 10.000 euros o 10.000 dólares. Y luego aquí hay una pérdida, ¿vale? Que va porcentual a este porcentaje de riesgo, o sea, va asociada a este porcentaje de riesgo. Por eso la pérdida cada vez es menor, porque cuanto vamos perdiendo, la cartera es cada vez menor y la pérdida es menor. Eso no significa que no pueda ser un problema esto. Es decir, aquí tenemos 10.000 euros, si perdemos un 1%, perdemos 100 euros. Se nos quedaría la cartera en 9.900. Si perdemos un 1% de 9.900, pues se nos quedaría una pérdida de 99 euros. Y así sucesivamente, ¿vale? Cada vez la pérdida es menor. En caso de que fuese ganancia, cada vez la ganancia sería mayor. Esto se llama estrategia de riesgo de porcentaje fijo. Para mí es la más interesante y por eso vamos a trabajar con esta en el vídeo de hoy. A la vez tenemos una nueva columna a la derecha que nos va diciendo cuál es el porcentaje que estamos perdiendo de la cartera inicial. Es decir, cuando vamos por los 9.000 euros más o menos, pues si tenemos en cuenta estos 10.000 euros, llevaríamos perdido un 9,56%, ¿vale? Más o menos, aproximadamente. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a ir viendo en esta primera pestaña? Vamos a ir viendo según cuánto arriesguemos de nuestra cuenta en cada operación, cuántas operaciones seguidas de pérdida harían que nuestra cartera bajase hasta un 50%, hasta la mitad. En este caso, pues que pasase de 10.000 euros a 5.000. Vamos a ir jugando porque el resultado, ya veréis, os va a sorprender muchísimo. Vamos con este primer caso, el que ya está puesto, que es si arriesgamos un 1% de la cartera en cada operación. Bueno, pues si tuviésemos la mala suerte, si nuestra estrategia fuese horrible y nos fuese fatal, necesitaríamos 70 pérdidas seguidas, aquí lo tenéis, ¿vale? Para llegar a un 50% de la cartera. No está nada mal, porque al final tener 70 pérdidas seguidas, o sea, hay traders malos, pero 70 pérdidas seguidas ya hay que hacerlo mal, ¿verdad? Para no darse cuenta antes. Entonces, este podría ser un porcentaje interesante para alguien que está empezando, que está empezando a coger confianza en todo esto y es bastante importante empezar con riesgos bajos como este. De hecho, hasta incluso podría aconsejar un 0,5%. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se quedaría con un 0,5%. ¿Cuántas operaciones necesitaríamos para bajar hasta esos 5.000? Pues lo veríamos por aquí. Unas 140 operaciones harían falta, más o menos el doble, para bajar hasta la mitad de la cartera, nada mal, ¿no? Vamos a subir un poco para darle chicha al asunto, vamos con un 2%. Fijaos cómo cambia la curva, ¿eh?
Voy a ponerla de nuevo en un 1%. Fijaos cómo parece que viene alguien y se apoya en la curva y la empuja mucho hacia abajo. Vamos a ver cómo ahora ya no estamos en 70 operaciones, sino que estamos en 35, justo la mitad. Vemos que es proporcional el número de operaciones que vamos necesitando. Si fuese a un 3%, se aplana mucho más y ya solo serían 25 operaciones más o menos las que harían bajar la cuenta hasta la mitad. Si subimos a un 5%, que ya es un señor riesgo, fijaos, solo en 14 operaciones, que se dice pronto pero no son muchas, ya hubiésemos bajado la cuenta a la mitad. Y recordar, aunque ahora lo veremos, que para elevar esto de nuevo a 10.000 euros haría falta hacerse un 100%, algo que es muy difícil. Y si encima nos vamos a un extremo, que es aplicar un 10% de riesgo, ya la curva sí que se nos va de madre. Y en solamente 7-8 operaciones habríamos perdido, 7-8 operaciones seguidas de pérdida, habríamos perdido la mitad de la cartera. Fijaos cómo afecta esto del porcentaje de riesgo. Lo dicho, yo aconsejaría si estás empezando riesgos de 0,5, 1, 2% como mucho. ¿Vale? Luego ya puedes ir jugando cuando conozcas más cómo funciona tu estrategia con el tema del riesgo y hacer diferentes combinaciones. Vamos a otra pestaña que la veo bastante interesante también, en donde vamos a aumentar un poco el nivel de complejidad, ¿vale? Antes de nada, debo recordar este aspecto que vemos en esta tabla de aquí, y es que por cada pérdida, porcentaje de pérdida que tengamos, la ganancia necesaria para volver al punto inicial va aumentando prácticamente exponencialmente. Vemos como con una pérdida de un 1% necesitaríamos un 1,01% solamente en volver a ese nivel. Cuando vamos a un 20% necesitaríamos un 25%, pero si la pérdida es de un 50%, como hemos dicho antes, ya sería un 100% el que necesitamos hacer en nuestra cartera para volver al punto inicial. Y cuidado porque si nos vamos a un 90% de caída, es un 900% lo que necesitaríamos. Bueno, ya un 100% de pérdida, pues, por supuesto, sería imposible volver al punto de partida. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo con porcentaje de beneficio, con porcentaje de pérdida y con ratio beneficio-riesgo, que ya lo hemos visto otras veces, y porcentaje de acierto, se van a generar aquí diferentes rentabilidades. Ah, bueno, y número de operaciones, que no lo he dicho, que van a ser interesantes. Mm, ¿Cuáles van a ser? Ya me adelanto para que esto se entienda, porque aquí hay mucho número, puede ser lioso. Pero ¿cuáles van a ser las conclusiones de esto? Pues la conclusión va a ser que no siempre lo mejor es arriesgar mucho para ganar mucho, sino que, y ni tampoco, ojo, arriesgar poco para ganar poco a poco. A veces, tanto poco riesgo como mucho riesgo no son buenos. Y esto lo refleja, por ejemplo, esta operativa que estáis viendo en pantalla. Fijaos, con un ratio beneficio-riesgo de 2 y un 40% de acierto y una operación, ¿vale? Vemos cómo esta sería la tabla de rentabilidades. ¿Cuál es la mejor combinación de beneficio-pérdida? En este caso, pues vemos cómo, si vemos esta zona verde, que es de las mejores combinaciones, la mejor es de un 20% de beneficio y 10% de pérdida. Si bajamos de aquí, cada vez es peor la rentabilidad que obtenemos. Si bajamos hasta un 4% de beneficios de pérdida en esa combinación, sería un 0,36 de rentabilidad, o sea, prácticamente un tercio. Y si elevamos demasiado el riesgo, llegaría a un punto hasta en el que incluso perderíamos. Cuando la pérdida es mayor a un 21%, fijaos, ya no interesa. ¿Por qué no interesa? Pues por esto que hemos visto aquí. Porque cuando la pérdida es muy alta, volver al punto inicial es muy difícil. Por ejemplo, si aumentásemos con esta misma combinación el número de operaciones a 10, pues veríamos cómo ocurre algo parecido, ¿vale? Al final la mejor combinación también es esta de aquí, la número 10, y llegaría a un punto también aquí donde empezamos a perder. Lo único que hemos hecho realmente es multiplicar para que esto sea grande, ¿vale? Aquí fijaos, un 10% de rentabilidad y si es 4 y 2 la combinación, solamente un 3.
Si esto lo subimos a 100 operaciones, pues el cambio es mucho más brusco. Aquí tenemos un 164 y aquí un 42% de rentabilidad. Vamos a probar otra combinación, por ejemplo, ratio beneficio-riesgo de 3 y un porcentaje de acierto, vamos a bajarlo, por ejemplo, de un 30%, ¿vale? Pues fijaos, ahora la combinación más interesante sería esta de aquí, ¿vale? Un 7% de pérdida y un 21% de beneficio. Aunque vemos como estas dos de aquí al lado, la de 6, 8, 18 y 24, también podrían ser interesantes. A partir, fijaos, de un 13%, 14% de pérdida, a partir del 14, ya no es interesante esta combinación. Fijaos cómo afecta esto del ratio beneficio-riesgo, el porcentaje de acierto, que parecía una tontería, pero afecta bastante a cuál es nuestra rentabilidad final. No sé si ahora mismo os está explotando la cabeza con tanta información, pero fijaos cómo afecta esto del beneficio, las pérdidas, el porcentaje de acierto, porque es muy interesante. Voy a hacer una combinación beneficio-riesgo menor a 1, por ejemplo, de 0,5, ¿vale? Y por supuesto, pues le voy a aumentar el porcentaje de acierto a un 70% más o menos, un poquito menos quizá, ¿vale? Bueno, venga, sí, 70%, porque si no... Bueno, fijaos lo que acaba de pasar. Aquí probando cosas, con un 65% de acierto, fijaos que todo se nos queda en rojo en 100 operaciones, pero si aumentamos ligeramente, vamos a ir a un 66, ¿vale? Aquí todavía seguimos en rojo, pero del 66 al 67, aquí está ya casi el límite, al 68, ya estas combinaciones sí son interesantes. Si aumentamos al 69, ya fijaos que hay rentabilidades interesantes. Y si aumentamos al 70, fijaos cómo ya sí que podría ser hasta incluso una buena estrategia. Fijaos cómo de entre el 65 y el 70 cambia mucho la cosa. O sea, esto es bastante delicado. Si ya nos vamos, por ejemplo, a un 75% de acierto, pues cambiará mucho más. Fijaos, ahora sí que no habría problema en ninguno de los casos. De hecho, hasta sí que nos interesaría arriesgar mucho en nuestra cartera. Por eso el porcentaje de acierto es tan importante. Aquí, ¿cuál sería la mejor combinación? Por ejemplo, ya para ir cerrando el vídeo, pues sería de un 5% de beneficio y de un 10% de pérdida, ¿vale? Esta sería la mejor combinación, aunque estas dos que tiene a su alrededor también son bastante interesantes. Espero que os haya gustado el vídeo. No sé si ha sido muy avanzado, si os ha gustado. Necesito un poco de feedback, la verdad, en este vídeo porque no sabía si hacerlo. Creo que es bastante estadístico, tiene bastante miga matemática por detrás. Aunque al final las fórmulas son sencillas, no son tan complejas. Y creo que es interesante tenerlo en cuenta a la hora de cómo gestionar la cartera, de cuánto arriesgar, de qué pérdida y ganancia pueden ser interesantes y de otros aspectos como hemos visto en otros vídeos de ratio beneficio-riesgo y de porcentaje de acierto. Espero vuestro feedback. Si os ha gustado, dejad un like, ¿vale? Se agradecería. Y dejadme vuestros comentarios por ahí para ver qué os ha parecido este vídeo. Nada más, nos vemos en próximos vídeos y un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.